Le sirvo con gratitud, por gratitud y con gratitud. La gratitud, o sea, ser agradecidos con Dios, es una fuente de un servicio aceptable. La gratitud, o sea, yo le sirvo a Dios porque le doy gracias por lo que ha hecho por mí, empezando por la salvación en Cristo. Pero me ha dado muchas cosas. Estoy muy agradecido con Dios. Por lo tanto, le sirvo como un acto de gratitud a mi Dios, a mi Creador, a mi sustentador. Servir a Dios por medio de la iglesia con gozo y alegría, con gratitud. Subrayo la palabra gratitud y obviamente con gozo y alegría. Pero le sirvo porque estoy agradecido con Dios, por todo lo que ha hecho por mí y conmigo y con mi familia. Entonces, por eso le sirvo. Y lo hago con gozo y alegría. Éxodo capítulo 8, versículos 1 y 2, la Biblia. Éxodo 8, 1 y 2, versículos 1 y 2. Éxodo 8, versículos 1 y 2. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, Dios nos libera de la esclavitud, de la muerte y del pecado para servirle. O sea, el servicio es un acto de gratitud a Dios porque nos liberó de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Por lo tanto, le sirvo en el llamado que Dios puso en mis genes, en mi corazón, en mi pensamiento, en mi voluntad. Que cada quien tenemos una forma de servir diferente que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero lo hago con gratitud y por gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por mí, empezando por la redención de la muerte y del pecado. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Otra vez. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, que no se mueve, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Otra vez. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, recibimos el reino de Dios por la fe, demostremos gratitud, mediante la cual, gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo leo otra vez, Hebreos 12, 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, que es eterno, es el reino de Dios, es conocimiento, demostremos gratitud, porque hemos recibido el reino de Dios por la fe. Demostremos gratitud, mediante la cual, la gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, en gratitud, porque nos ha dado un reino. Eso es lo que Dios ordena. Mi servicio es por gratitud, porque me dio un reino inconmovible. Servir a Dios con un espíritu humilde, en gratitud, con un espíritu sencillo, porque es en gratitud, recordando de dónde nos sacó Jesucristo. Obviamente, por del pecado y de la muerte. Y ahora nos ha dado vida. Así que sirvamos a Dios con gratitud, porque nos da vida, nos sacó del pecado y de la muerte. Entonces, en gratitud, servimos a Dios. Ezequiel, libro de Ezequiel, Biblia, capítulo 16, versículo 63. Ezequiel 16, 63. Libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 63, 63. Para que te acuerdes y te avergüences. Nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, tu pecado. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Otra vez, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, cuando yo me dé cuenta, todo me perdonó Dios. ¿Quieren, por favor, apagar el micrófono? Por favor, alguien está con el micrófono abierto. Entonces, cuando yo me doy cuenta, me acuerdo y me avergüenzo de todo lo que Dios me perdonó, entonces, en gratitud le sirvo. Porque me acuerdo, dice la Biblia, acuérdate, avergüénzate
cuando perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Avergüénzate, acuérdate de todo lo que Dios nos perdonó. Nos dio un reino, pero para darnos el reino primero nos tuvo que perdonar y libertad, justificar, levantarnos para darnos un reino. Entonces, cuando te acuerdas de eso, ¿cómo le agradezco a Dios que me haya hecho eso? Que me haya perdonado mi pecado, que me dé un reino. ¿Cómo le agradezco? Sirviéndole, sirviéndole. Salmos 2:11. Libro de Salmos, capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor. Servid a Jehová con temor. ¿Qué es temor? Es conocer a Dios y obedecerlo. Servid, servid. Es una orden. Esta palabra está en forma imperativa. Servid a Jehová con temor. Así es que, tomando como base el principio de que una buena forma de adorar a Dios es servirle, una, una forma de adorar a Dios es el servicio a Dios a través de la iglesia. La pregunta sería, ¿cómo enfrentar los tiempos difíciles en nuestra vida? ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? Vamos pasando ahorita un tiempo difícil. ¿Cómo afrontar ese tiempo difícil? Adorando a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en las casas, que ahora que no podemos salir de las casas? Adorar a Dios. ¿Cómo? Cantando alabanzas como familia, como persona, leyendo la Biblia, reflexionando, orando mucho, adorando a Dios. ¿Y cómo le adoro? Sirviéndole, precisamente en tiempos difíciles. En tiempos difíciles lo que tengo que hacer es servirle a Dios, sirviendo a mi prójimo, a mi hermano en la iglesia, a mi familia. ¿Cómo adoro a Dios? Sirviéndole. ¿Cómo sirvo a Dios? Sirviendo a mi prójimo. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? Adorándole. ¿Y cómo le adoro? Con gratitud, sirviéndole. Porque Dios me dio la liberación de mi pecado, de la muerte, y me dio un reino, el reino de Dios. Entonces, ¿cómo le agradezco eso? Sirviéndole. Porque tiempos difíciles, para afrontar los tiempos difíciles es adorándole. ¿Y cómo le adoro? Sirviéndole. Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den sus productos, y las ovejas sean quitadas de su redil, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo? Adorándole. ¿Cómo le adoro? Ya lo vimos con el servicio. Entonces, tiempos difíciles, ¿qué debo hacer en la familia? Que finalmente formamos la iglesia. Adorarle. ¿Cómo le adoro? Orando, leyendo la Biblia, claro que sí, escudriñando la palabra de Dios, participando en este tipo de estudios y sirviéndole. Tengo que aprender a servir a Dios, sirviendo a mi prójimo, a mi hermano. Como somos siervos de Dios y siervas de Dios en la iglesia, tenemos que estar buscando la iniciativa, tenemos que ser ingeniosos para ver cómo servir a mis hermanos que están alrededor mío, ahora que estamos en casa. Tengo que ingeniarme, pedir la dirección de Dios, porque si quiero adorar a Dios es con el servicio, claro, en la familia, pero también en la iglesia. ¿Cómo me voy a alegrar y a gozar en el Dios de mi salvación? Porque eso es lo que dice Habacuc 3, 17 y 18, sirviéndole. Colosenses 3, 23. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, el servicio, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De manera que si yo quiero adorar a Dios, tengo que servir. Es una forma de adorar a Dios, sirviéndole. ¿Cómo? Con todo mi corazón, porque lo estoy haciendo sirviéndole a mi prójimo, pero lo estoy haciendo para el Señor y no para los hombres. O sea, el hecho de servir a los hermanos en la iglesia no quiere decir que esté yo sirviendo al ser humano, escúcheme, sino a Dios. Entonces es muy importante entender este concepto, porque Dios está mirando mi corazón, mi voluntad. Está viendo si tengo esa actitud de adoración a Dios. Y la adoración a Dios, lo estamos viendo en esta tarde, es sirviéndole. Si el servicio es una forma de adorar a Dios, si el servicio es una forma de adorar a Dios, hacerlo siempre, estando o no en la iglesia,
como congregación. Pero pedir sabiduría a Dios para saber cómo adorar a Dios, sirviéndole constantemente. Salmos 113:3. Salmos 113, versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Otra vez, desde el nacimiento del sol, desde la mañana que amanece hasta donde se pone la noche, sea alabado el nombre del Señor. ¿Y cómo es alabado el nombre del Señor? Ya vimos, cantando, leyendo la Biblia, orando, pero sirviendo. El servicio es una forma de adoración a Dios, por gratitud de nuestro corazón. Entonces tengo que servirle desde que nace el sol hasta que anochece. Eso dice el Salmo, libro del Salmo 113, versículo 3. Desde que amanece hasta que anochece. Tengo que buscar la manera, pedirle a Dios la dirección de cómo voy a servir, porque esa forma de servicio es adoración a Dios. Eso es una instrucción de Dios. Entender lo que es el servicio a Dios sirviendo a mi prójimo y a mi hermano en la iglesia. Ahora que estamos en esta forma diferente, tenemos que buscar la dirección de Dios para saber hacerlo y no perder de vista que tenemos que adorar a Dios a través del servicio. El servicio a Dios mediante el servicio a los hermanos. El servicio a Dios, el servicio a Dios o la adoración a Dios mediante el servicio a los hermanos. Tercera de Juan 5:6. Tercera de Juan, es un solo libro, versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Otra vez, tercera de Juan, único capítulo, versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a tus hermanos, a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Entonces, está reconociendo el Espíritu Santo que me conduzco fielmente cuando sirvo, que adoro a Dios fielmente cuando le sirvo, a mis hermanos en la iglesia. Así dice, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de, de tu amor, testimonio de tu amor. ¿Cómo se muestra el amor? Sirviendo. De manera que yo muestro el amor a Dios sirviéndole, muestro el amor a mi prójimo sirviéndole. Tengo que buscar la dirección de Dios para saber cómo servirle en situaciones difíciles o situaciones de la vida diaria. Pero tengo que servir a Dios, sirviendo a mi hermano a través de la iglesia, como dice este pasaje del tercera de Juan, versículos 5 y 6. Dios toma en cuenta la adoración mediante el servicio. Dios toma en cuenta la adoración a Él mediante el servicio nuestro. Nos identifica por el servicio. O sea, ¿cómo es que nos identifica para ver si somos o no hijos de Dios? Si somos o no maduros por el servicio. Apocalipsis 2:19. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor, fe y servicio. Así dice el Espíritu de Dios en Apocalipsis. Yo conozco, dice Dios, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio. Conozco, dice la Biblia, a ti se está refiriendo a los cristianos, a las cristianas. Conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio. Es con lo que Dios nos identifica, con el trabajo, con la vocación, las obras, el amor, ágape, la fe, el conocimiento de la palabra de Dios y el servicio. Eso dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, nuestro servicio debe ir aumentando, porque las obras postreras, posteriores, son más que las primeras. Entonces debo ir perfeccionando mi servicio, hacerlo más productivo cada vez, cada día, delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres, aunque sirvo a los hombres, cristianos, cristianas, pero estoy sirviendo realmente a Dios. Recompensa de un eficiente servicio a Dios. Recompensa a un servicio eficiente a Dios a través de la iglesia. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Otra vez. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos. Wow. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, los que estamos sirviendo a Dios. Y condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Es decir, la herencia de los siervos de Jehová que somos tú y yo, y su salvación tiene una recompensa. Ninguna arma forjada que se levante contra nosotros prosperará, y será condenada toda lengua que se levante contra nosotros. Porque esa es la herencia del servicio a Dios a través de la iglesia. Así es que la promesa de bendición por la eternidad a los siervos o siervas de Dios. Hay una promesa de bendición que ya vimos, pero también hay una promesa de bendición eterna que está en Apocalipsis 21:10. Apocalipsis 21:10. Bendición de eternidad a los siervos y siervas, a las siervas y siervos. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Capítulo 22, versículo 3. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella a sus siervos, y sus siervos le servirán. 21:10 a 22:3. Son versículos continuados. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y no habrá allí más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí está la promesa por la eternidad. Quienes hemos sido entrenados aquí en la tierra para servir a Dios a través de la iglesia, vamos a servir a Dios por la eternidad. ¿En qué tarea? Dios sabe qué tarea, pero va a ser una actitud de siervos directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios, y a través de su Hijo, Jesucristo, y del Espíritu Santo. Esa es la promesa de la eternidad. Así es que usemos el servicio para adorar a nuestro Dios. Comentarios, preguntas, dudas. A sus órdenes. ¿Alguna palabra? ¿Alguna pregunta, comentario? Hola, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero comentar de lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de cuando Pablo estuvo haciendo su ministerio en las diferentes iglesias. Se menciona en la palabra de familias que lo apoyaron en ese ministerio y cómo el apóstol Pablo le daba gracias a Dios por la vida de esas personas, así como también hubo personas que lo abandonaron, pero hubo otras que fueron de gran bendición y que eso a su vez nos trajo bendición a todos nosotros para que conociéramos la palabra de Dios. Por eso es importante que al servir no sabemos qué tanto va a trascender ese servicio. Muchas veces no lo vamos a ver, pero tenemos la certeza de que cuando Dios nos use, va a ser para bendecir a muchos. Por eso le doy la gloria y la honra porque nos permite servir y de esa manera bendecir, aunque no lo veamos, no alcancemos a ver hasta dónde llega esa bendición. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, palabra, salud, bendición? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Palabra? Buenas noches, pastor. Habla Griselda. Adelante. Bueno,
Bueno, me queda claro que el que tengamos que servir, tenemos que ser también nosotros como siervos. Ahorita usted comentaba algo donde dijo que aquí en la tierra nos prepara Dios para que le sirvamos por la eternidad. Amén, amén. Y me doy cuenta en este tiempo, por ejemplo, ahorita, gracias a Dios, nos ha tocado la bendición de poder estarle predicando la palabra de Dios a, Monse, a jovencitos y nosotros, a personas que son familiares de mi esposo. Entonces, ayer comentábamos esa parte y ellos se daban cuenta de que nosotros nos decían, es que ustedes ya saben qué es lo que quieren y en dónde están, porque yo veo cómo Dios ha trabajado en su vida. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque ellos se dan cuenta quién es Dios. No hay necesidad de que nosotros lo estemos publicando, sino que realmente con nuestro testimonio ellos están empezando a dar cuenta quién es Dios. Por eso le doy gracias a Dios, porque ciertamente ahorita entiendo que Dios nos está preparando en su servicio para servirle por la eternidad. Amén. Le doy gracias por eso. Amén, amén, porque lo entendió bien, hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, debo entender entonces que se comprendió todo y solamente invitarles para que sigan pendientes de las comunicaciones, que hay un programa de comunicaciones, de discipulados diarios, de cultos, donde el culto está basado básicamente en la exposición de la palabra de Dios. Y mientras tanto, mantenernos en casa, adorando, alabando a Dios y pidiéndole que Dios tome control sobre la situación de este virus que está en el mundo y que nos permita volver a congregarnos codo con codo, cuerpo con cuerpo, voz con voz, mente con mente, ojo con ojo, directamente. Dios quiere que lo hagamos eso, dice, no dejando de congregarnos. Así es que vamos a estar orando para que Dios nos permita volver a congregarnos y alabar a Dios. La vida va a seguir adelante. Dios ha prometido darnos una vida abundante en esta tierra. Lo recibimos y lo creemos. Y seguiremos orando para que Dios ponga el orden que necesitamos para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Por lo pronto, sirvamos a Dios desde nuestra casa. Ingeniémonos cómo podemos servir a Dios y a nuestro prójimo, hermano en la iglesia y a nuestra familia, porque de esa manera estamos sirviendo a Dios. Si no hay preguntas, comentarios, bueno, pues que Dios les bendiga. Sigan pendientes de su calendario de actividades que ya ha sido distribuido, las conferencias, las pláticas, las diferentes reuniones. Que Dios sea con ustedes, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga en su casa. Dios sea con ustedes.